Bienvenidos. No sé si cortar por aquí o por otro lado, supongo por aquí. Bueno, ahora tenemos nuestros objetos. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, hay diferentes formas de hacerlo. Lo podemos mantener como un objeto unido y luego ya lo separaremos o lo podemos separar ahora. ¿Cómo lo podemos separar? Pues seleccionaremos cada objeto y con la P lo iremos eliminando de la selección o bueno, de la sección en la que estamos. Selection, Selection y epa, o el corcho o este. LP Selection. Bien. Lo siguiente es colocarle el centro donde debería. El corcho, por ejemplo, si hacemos Control Shift Alt C, ¿vale? Es el comando más complejo que conozco de Blender. Lo que le decimos es que el origen vaya al centro del objeto, teniendo en cuenta su surface, su masa. Entonces, de esta manera nos lo coloca en el centro del objeto que tenemos seleccionado. ¿Qué pasa? Este, por ejemplo, lo tiene en el culamen de la botella, que es lo que nos interesa. ¿Cómo podemos situar el centro de este objeto en el culamen de la botella, como he dicho antes? Pues Control Shift Alt C y lo que le tenemos al centro de la masa. Pero no nos lo pone en la base, nos lo está poniendo en el centro. Claro, si esta botella, por ejemplo, va a estar tumbada, va a rotar y tal, nos interesa que esté ahí. Pero si la vamos a mover y desplazarla y que no siempre esté igual, pues a lo mejor nos interesa ponerla en la base. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Creo que luego los colocaré todo en el centro de la masa y ya está. Pero bueno, podemos seleccionar toda nuestra base, ¿vale? Todo el loop de nuestro objeto que compone la base. ¿Por qué? Pues apretamos Shift S, nos aparecen las opciones del cursor. Y lo que le podemos decir es Cursor to Selected. Y nos buscará el centro de lo que hemos seleccionado. Ahora nuestro 3D Cursor está justo donde nos interesa. Con nuestro objeto seleccionado, Ctrl Shift Alt C. Y aquí vemos otro que es Origin to 3D Cursor. Y de esta manera nuestro objeto pasará a tener el centro justo en el centro del objeto. Entonces, si se hubiera desplazado o hubiera algún problema, ya estaría. Pero, como comento, Shift Alt C al centro de la masa y lo mismo con todos los objetos. A veces tengo que mirar para saber en qué tecla estoy dando, porque si no, me puedo equivocar. Pero bueno. Hay que acostumbrarse a trabajar con centros objetos, sobre todo si es para videojuegos, porque es lo que nos puede dar problemas y no saber de dónde viene y complicaciones que tampoco tienen mucho sentido. Bien, ahora tenemos nuestros objetos. Aquí tengo la colección, pues Bottle Collection. Bottle, Bottle Collection. Vale, bien. Aquí me ha cambiado los nombres. Tendría que volver a nombrarlo y volver a ajustar todo para que no haya ningún problema. Cuando nombramos un objeto, ¿vale? En este caso ponemos Bottle 01. Me he dado cuenta que hay un problema, ¿vale? Pues nosotros lo ponemos aquí, pero si lo exportamos y nos lo llevamos a un motor de juego, seguramente nos pondrá Cube o Circle también, o nos hará alguna cosa rara. ¿Por qué? Pues si nos vamos a esta opción de aquí de los vértices que ya tenía abierta, si nos fijamos en el nombre, pone Circle 003. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre aquí también. De esta manera la base coincide con lo que nos llevamos. Esto sobre todo sirve para el tema de vaquear, porque él buscará el nombre de la malla, y el nombre de la malla es este, no es el que ponemos arriba. El nombre que ponemos arriba es el del objeto. Entonces nos conviene nombrar todas y cada una de las botellas de forma correcta. En este caso no sería bottle, pues sería el corcho. Ya no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, si no, le das tú, bottle 02. Y si no, pues este le pongo bottle 0. Aquí bottle 01. Control C, 0, 1, 2. Y 6. Bien. Y lo que decía, una vez puestos los nombres, lo que voy a hacer es un control C y aquí me vengo y hago un control V. Control C y aquí un control V. Control C y en el objeto seleccionado, pues si no, la voy a liar más para. Control C
control, control C, control. Bien, ahora todos mis elementos están nombrados. Ahora vamos a hacer la versión high poly. La high poly va a ser la que nos vaquee. Para ello es importante también nombrar que esta sea la versión low poly. ¿Cómo lo hacemos? Pues incluiremos el sufijo low en cada uno de los objetos. Pues yo le pongo barra baja low, porque este es el sufijo que nos va a buscar substance a la hora de vaquear. Cuando queremos vaquear los objetos por separado para que no nos haga ningún... para que no nos vaquee objetos que están juntos o muy próximos entre ellos. Lo que vamos a hacer es vaquearlos todos de una por separado. De esta manera se trabaja más rápido y es más óptimo. Pues lo mismo, a cada nombre de cada objeto, pues lo seleccionamos y le incluimos el sufijo. Bien. Entonces esta bottle collection, en realidad es bottle collection low. Bien, ahora tenemos nuestra colección de objetos low poly. ¿Cómo los continuaremos trabajando? Acabo de rascar un grano. ¿Cómo los continuaremos trabajando? Ahora lo seleccionaremos todo y haremos Shift D. Y haremos una copia de todos nuestros objetos. Con la M haremos una New Collection y en este caso puede tener el mismo nombre porque será una bottle. No sé cómo lo estoy escribiendo, creo que lo estoy escribiendo mal. Barra baja collection. Y en este caso será hike. Pero aunque yo lo ponga como hike, no se escribe así. Esto lo pongo yo como hike. ¿Vale? Se tiene que escribir bien. ¿Cómo lo tenemos que escribir? Pues tenemos que irnos a substance, que ahora voy a buscar, y en la opción de bake nos aparece cómo tiene que ser el sufijo. Bien, si nos fijamos, aquí tenemos cómo tiene que ser nuestro sufijo. Aquí para el high poly y aquí para el low. Así que nos lo podemos copiar y nos lo llevamos para que sea exactamente igual en Blender. Que por cierto, al traérmelo así rápido para mirar esto, me he dado cuenta que las normales no están ajustadas. Así que hay que revisar las normales. ¿Cómo se revisan las normales? Lo vamos a hacer ahora mismo. Bien, por ahora sí he hecho la copia, pero no me interesa porque tiene problemas, así que la voy a eliminar. ¿Vale? Delete. Bien. Venimos aquí. Tenemos todas nuestras botellas, las seleccionamos y tabulador. ¿Cómo podemos saber en qué orientación tienen nuestras normales? Pues tenemos aquí un desplegable, le damos a Face Orientation, rojo malo, azul bueno. Así que seleccionado todo, Control N. En Edit Mode, si hacemos Control N en Object Mode nos va a generar un archivo nuevo. Y si no hemos guardado, cosa que me he dado cuenta que hace rato que no hago, podemos perder nuestro archivo. Bien, ahora que se ve bien, volvemos otra vez. Shift D y nos la llevamos a nuestra nueva colección. Con la M abrimos las capas, ¿vale? O las colecciones. Ya nos podemos desactivar esta opción del Face Orientation. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadir el sufijo que toca, que en nuestro caso es el high. Así que repetiremos el proceso con todos los elementos. Y no nos olvidemos del nombre de la malla. Esto es muy importante. Si no se modifica esto aquí, Substance no lo va a entender. A Substance le gustan las cosas como le gustan. Bueno, a cada programa le gusta como le gustan. Bien. Desactivada la colección de Low Poly, vamos a trabajar en la colección de High Poly, que no necesitaremos por ahora tener, tener activo el material. Lo que vamos a hacer ahora para llevárnoslo, para hacer un vaqueo, un buen vaqueo, es asegurarnos que las opciones están correctas. Así que le vamos a añadir un Subdivision Surface porque nos interesa que nos lleve nuestro objeto lo más suavizado posible. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué problema nos vamos a encontrar? Nos hace esta deformación. ¿Por qué? Porque subdivide y suaviza. Así que lo que tenemos que hacer es reforzar los edges. Podemos hacerlo añadiendo un loop con control R y arrastrando. O otra opción que también tenemos sería añadir ese level que no he querido añadir antes
porque nos añadirá directamente la geometría y con algún refuerzo más, pues no queda tampoco mal. Esto ya va por gustos, depende del tipo de acabado o el tipo de vaqueo que queramos tener. Sobre todo tenemos que seleccionar por edges para hacer esto. Control V. Y ajustamos para que nos soporte. En zonas interiores como esta también podemos hacerlo igual. Aquí nos dan igual los sims. Aquí podríamos hasta quitárselos si quisiéramos. Porque que tenga Vs el high poly no nos tendría que estar aportando absolutamente nada. Lo que va a hacer es que nos quede más suavizado. Caso del corcho, lo mismo. Subdivision Surface. En este caso, yo lo que haría sería seleccionarlo todo y un control V. Porque sí que quiero que me lo suavice más, pero quiero que me mantenga esa forma de octógono, ¿vale? Que me refuerce estas formas. Y cada elemento haremos lo mismo. Le añadiremos un Subdivision Surface. Seleccionaremos el loop inferior y los loops que queramos que nos refuerce, que nos mantenga así la forma. Y de forma manual los iremos seleccionando. Control V. Control V. En este caso necesita también un pequeño refuerzo en la parte central, porque si no perdía un poco la forma en la parte superior. Aquí ya es donde se nos va a complicar un poco la cosa, porque ahora al añadirle Subdivision nos lo va a ajustar todo. Entonces vamos a perder esos 3. Vamos a perder esos loops, ¿no? Que nos estaban, o esa forma que nos está dando el low poly. Entonces lo que queremos hacerle es el control V, sí, que nos refuerce esos edges, tendremos que seleccionarlos. Una vez seleccionados, pues un control V. Podemos hacerlo de 2 o de 3. De 3 si queremos que quede suavizado, de 2 si queremos que quede más planito. Procuramos que no sea muy grande y de esta manera podemos reforzar esas formas. Aquí veo que me he dejado ese loop sin seleccionar. Y control V. Y quedará todo más suavizado, más ajustado, pero nos sigue respetando estos edges. Subdivision Surface, 1, 2. Aquí en este caso lo que podemos hacer es añadir un loop por en medio y con este loop y un bevel reforzar un poco la forma de la botella. Pues de esta manera nos queda suavizado y nos remarca estos edges laterales. Problema, nos está haciendo este efecto de aquí. Si queremos evitarlo, lo que podríamos hacer sería deseleccionar los edges que formen parte de esta altura de la botella. Si me deja. Bueno, pues con la C, por ejemplo, con la ruedecita y clicando la ruedecita, podríamos deseleccionar todo lo que no queramos. Con Shift seleccionado también. Y aquí podríamos hacer ese Control V que he hecho antes para reforzar. Nos generará triángulos, ¿vale? En esta parte de abajo, que nos puede hacer un efecto un poco asqueroso. Pero bueno, estamos reforzando y añadiendo más geometría, por lo que luego seguramente lo intentaremos disimular o ocultar un poco. ¿Ves? Así ya prácticamente ni se ve. Y al vaquear, pues nos marcará y nos reforzará estos edges. En todo caso, aquí también me interesa marcarle la forma, porque la tenía bastante marcada. Y en esta parte de aquí también. Y continuamos. Como se puede ver, al final los procesos son muy iterativos. Hacemos una vez y repetimos. No nos salimos de la zona, o decir, de la zona de confort, ¿no? Al hacer estos elementos. Y aquí, pues podríamos hacer lo mismo que con la otra botella. Seleccionamos los loops que nos interesan con la C, o con, perdón, Z y luego C. Deseleccionamos hasta donde nos interese.
Yo busco por lo menos hasta el sim, que sé que es la parte inferior de la botella. Ya lo tenía. Y control B. Siempre con delicadeza para no pasarse. Seleccionamos los loops que queremos reforzar, que son estos de aquí. Control B otra vez. Y marcamos más la forma. Si vemos, como en este caso que me ha hecho que no ha terminado de funcionar, puedo hacer con la GG y reforzarlo después a mano. Aquí me he pasado de uno, así que fuera. ¿Por qué lo hago así? Porque si hago GG se mueve en el eje. De esta manera puedo evitar que se salga, ¿vale? Que se superponga la geometría, que haga glitches, que haga efectos raros. Y así tengo el control. Aquí tendré que añadirle también un bevel para reforzar la forma de la botella. No hace falta. Esto que he hecho ahora, sí, uno sí, se lo voy a poner para que aguante un poco mejor la forma, pero esto se lo voy a marcar más estrecho para que se note ese cambio en la botella. Por último, esta parte del cuello de la botella. Igual que en la otra, vamos a forzarse un poquito. Aquí igual. Cuanto más estrecho, más se notarán los ejes. Esto me sobra. Sí, así va bien. Bien. Y por último está aquí, que como era como las originales, pues nos da un poco lo mismo. Por aquí, por aquí. Acabo de seleccionar los loops. Bien, control V. Y reforzamos la forma, que más o menos ya debería ser la que tocaría. Con todos nuestros objetos seleccionados, ahora es cuando lo preparemos para llevárnoslo a Substance. Lo primero, vamos a llevarnos el low poly. Vamos a buscar nuestros objetos low poly, que son los que tienen menos poligonaje, y nos los llevaremos. Para que todos tengan un mismo set de Vs, tienen que tener un mismo material. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos venimos a materiales y vemos que no debería tener un material. ¿Por qué tiene un material? Porque en el Textile Density yo le he dicho que me asigne un checker material. De esta manera ya tienen un material. Ahora nombraré este material, pues tendría que ser pues bottom material o como queramos que se llame. Ahora todos los objetos tienen que compartir ese material. ¿Por qué? Porque ya se lo ha asignado, entonces tienen el mismo. Pero queremos que todos tengan eso, el mismo. Y lo exportamos. File, export. Yo me lo suelo llevar en OBJ, que sirve para Substance y sirve para Substance, para ZBrush y no da ningún problema. Además, como no tiene huesos, no perdemos nada. Si lo exportamos en FBX, necesitamos que el high poly también esté en FBX. Si no, malo, no le encaja y no lo hace bien. Nos activamos el high poly y lo mismo, lo seleccionamos todo. Aquí nos da igual, nos da igual prácticamente todo con el high poly. Mientras quede bien, ya está. Un export, también el mismo formato que habíamos exportado el objeto anterior y le vamos a incluir el sufijo high. De esta manera sabemos nosotros qué objeto tenemos. ¿Qué cosa no he hecho y también es importante a la hora de exportar? Exportar OBJ y en mi caso indicarle que selected only. Pues sí que lo tenía seleccionado, entonces ya se me ha activado. Si no le activamos esta opción nos va a exportar todo lo que tenemos en escena y queremos separar el high poly del low poly. Bien, volvemos a Substance. Haríamos un archivo nuevo. Seleccionamos y activamos nuestra botella. Perdón, he cogido el high. File new, select, botellas. ¿Vale? Todo ok. Con una resolución 2048, lo hemos trabajado todo para que funcione a 1024, lo podemos trabajar al doble a 2048 y luego exportarlo pues a 512 o a la que nos interese. Entonces, de esta manera sabemos que tendrá calidad. Comprobamos que no nos hace ningún glitch raro, ningún efecto raro. Nos fijamos que nos está respetando los smoothing groups, ¿vale? Como se los habíamos preparado antes. Esto pues habría que acabar de ajustarlo si vemos que hay algún fallo como aquí, por ejemplo. ¿Cómo ajustamos esto? Pues nos venimos aquí a Low Poly, nos vamos otra vez a la opción de Normals
Y aquí pues vamos ajustando el ángulo para que nos lo refuerce o nos lo suavice. Bien, de esta manera a mí me sirve. No, tendrá que ser más. Entonces, ¿vale? Así va bien. Este tendrá que ser un poco menos, porque quiero que me marque los ejes, pero que no me fuerce el tema. Y aquí pues tendré que ver si para arriba o para abajo. Así lo vería bien. Ahora file, export, ODJ. Ojo al dato, problema. ¿Qué hacemos? ¿Un archivo nuevo? ¿Vamos a hacer un archivo nuevo cada vez que modificamos algo en la geometría? Eso es muy aburrido, es mucho tiempo. Nos venimos a Edit, Settings, no, Settings no, perdón, Preferences, o Project Configuration, perdón. Y aquí nos permite seleccionar la vía que va a utilizar a nuestro low poly. Así que le decimos que nos lo actualice. Y automáticamente nos hará un movimiento y vemos cómo ya me ha ajustado los smoothing groups. Siguiente, control S, porque quiero tener mi archivo ya guardado, pues me voy a la carpeta pertinente donde lo tengo todo. Botellas. Me haré una nueva carpeta de textures. Y aquí le daría a guardar pues el nombre que es bottle, ¿vale? Y aquí ya tendríamos guardado nuestro archivo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bakear. Nos vamos a Bake, Normals. ¿Cómo vamos a hacer un buen bake? ¿Vale? Para asegurarnos que vamos a aprovechar el tiempo y no vamos a hacer el tonto, básicamente. Entonces, primero vamos a seleccionar qué queremos que sea nuestro high poly, que lo tenemos aquí. Le daremos y nos lo indicará. Si no tenemos un high poly, queremos hacerlo todo con el low poly, activamos esta opción. Esta opción nos activará para que nos vaquee nuestro low poly. Haremos un bake a 512 para comprobar que nos lo está haciendo de forma correcta. Luego acabamos de ajustar algunas opciones. Si estamos haciendo un personaje, un objeto con una retopología compleja, sí que le tenemos que modificar seguramente el rayo máximo para asegurarnos que entre todo, porque a veces se verán glitches, como que no termina de vaquear porque no mira bien la distancia. Entonces aquí podemos ver que match always, pues le decimos by name, y aquí nos pone qué nomenclatura va a utilizar by name, que es la que le hemos puesto. Espero que el low poly se lo coma con la mayúscula, pero bueno. Luego nos vendemos a aumento occlusion, podemos ampliar el número de pases para que nos lo haga más suavizado. El curvature, yo suelo poner lo que me dijeron en la carrera, que son estos valores. 0,54, ¿vale? El thickness también, 256. Y en principio ahora le daremos a vaquear. No le he puesto, por ejemplo, los pases, ¿vale? Le puedo poner que me los suavice más, pero de esta manera podemos comprobar si está funcionando o no. Me lo ha oscurecido, ¿ve? Y aquí se input validada, check more information. Vale, precisamente se nos está quejando de que la nomenclatura no es la correcta. Entonces sí que me tiene en cuenta las mayúsculas. Pues lo mismo de antes. Cojo el sufijo, control C y lo voy a sustituir en todos. En principio en el nombre da igual, pero bueno, ya que estoy. Vale. Lo mismo, seleccionamos todo, un control S para que nos guarde la configuración nueva, un export OBJ, lo sustituyo y aquí un edit, project configuration y seleccionamos otra vez el kit de botellas. Ok. Y volveremos a vaquear para ver que esta vez debería hacerlo. Tarda un poco más.
Bien. Lo hemos visto, nos lo ha hecho, ¿vale? Si hacemos bien la nomenclatura, tiene que hacer bien el bake. ¿Qué pasa? Ahora nos ha hecho un bake a 512. Si ahora, por ejemplo, para comprobar qué tal está quedando, le podemos poner una capa, ¿vale? Le pongo el shader no el texture, ¿vale? Le pongo una capa y en esta capa le podemos poner las texturas y vemos cómo queda el ambient occlusion, ¿vale? El ambient occlusion no nos da mucha información, pero por ejemplo el thickness como base de color, podemos ver cómo estaría quedando el thickness, que más o menos pues nos lo está haciendo bien, se ve bastante bien. Si hacemos mucho zoom, ya empezamos a ver que podemos ver estos glitches, ¿vale? Estos glitches seguramente son por calidad. ¿Cómo podemos verificarlo? Pues bueno, depende del tiempo que tengamos y de la textura que vayamos a hacer o la calidad de la misma. O sea, lo hacemos a 1024. Obviamente tardará un poco más porque es el doble, por tanto tardará el doble de tiempo en teoría. Y podremos verificar si nos sigue o no haciendo esta especie de efectos, porque puede ser por un tema de calidad, que le faltan píxeles, entonces no puede hacer bien el degradado del vaqueo. ¿Qué pasa? Aquí nos lo está haciendo mejor, pero en principio no nos está cargando la imagen que toca. Habría que volver a sustituirla para que nos pusiera la que toca. Pero vemos que ya se empieza a ver un poco mejor. Lo que vemos ahí es como una especie de corte raro que habría que revisar realmente si es un tema de Vs o de smoothing groups. Si no, le puedo poner los smoothing groups más tarde y lo que voy a hacer ahora es ponerlo todo sin el auto smooth. ¿Por qué? Porque como ya le he reforzado los valores al high poly, al vaquear esa información ya la tendrá. Entonces, en lugar de hacerme o de darme ningún error para la textura, no lo necesito. Dile export OBJ. ¿Vale? Y lo mismo. Por aquí, edit, project configuration, select, kit botellas. Ok. Bien. Precios son las mismas botellas, pero ahora se ve, pues eso, porque tiene el vaqueado de los smoothing groups. Entonces yo ahora le doy a vaquear otra vez y ahora se tendría que ver bastante mejor. Vale, vemos cómo se ve mucho mejor, ¿vale? Ahora sí le meto el thickness que toca para asegurarnos. ¿Por qué es esto? Porque al vaquear, como ya he reforzado en el high poly ya tiene marcados esos hard edges. Entonces está haciendo como una doble marca está intentando vaquear sobre un hard edge y sobre un corte. Entonces eso pues le cuesta. Lo siguiente que sería intentar planificar una textura similar a la que tenemos como referencia. Para más en el próximo vídeo.